Este es el curso de mecánica estadística. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Sí. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Este es el curso de mecánica estadística, un curso del sexto semestre obligatorio de la carrera de física, que es optativo de los programas de ingeniería física y de ingeniería química, también en el sexto semestre. El semestre empieza hoy y termina el 2 de junio. Bien, si tomamos en cuenta estas fechas y los días de asueto que tenemos 31 clases. 16 antes del periodo vacacional de Semana Santa y 15 después. Entonces el periodo de vacaciones de Semana Santa nos divide el curso en dos. ¿Sí alguien quiso decir algo? ¿Alguien está preguntando algo? No. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Entonces, como les decía, el curso se divide en dos partes. Justamente las vacaciones de Semana Santa nos dividen en dos. Un periodo de 16 clases y otro periodo de 15. El temario, ya les indiqué que este curso se va a dar aquí, en Teams, en el horario del curso, pero también tenemos el aula digital del Zoom, donde estas presentaciones van a estar activas y en donde les indicaba que pueden consultar la hoja descriptiva del curso. Les voy a pedir que, por favor, que vean la hoja descriptiva. Esa hoja descriptiva fue conformada por todo el cuerpo académico de mecánica estadística de la división. Se hizo bajo un análisis muy escrupuloso. Y básicamente la hoja descriptiva lo que plantea son los lineamientos generales. Obviamente, cada profesor adapta esos lineamientos acorde con la libertad de cátedra que establece la norma universitaria. Es por ello que yo organizo este curso siempre básicamente en tres etapas o tres temas. El primero son los fundamentos. El segundo es estudiar sistemas clásicos y sistemas cuánticos. Básicamente sistemas modelo que ejemplifican lo que vemos en los fundamentos. Y la tercera parte tiene que ver ya con aplicaciones. Entonces, en la clase de hoy les voy a explicar, les voy a dar una visión panorámica de estos temas y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?, sobre cómo vamos a proceder. La evaluación va a consistir en 2 exámenes de los temas 1 y 2. Cada examen va a tener una valoración del 35%. Y el tema 3 lo vamos a desarrollar mediante presentaciones por equipo, que va a tener un valor del 25%. Ya la mecánica de estas presentaciones, cómo van a ser, etcétera, ya se los voy a explicar al final de esta clase. Y hay un 5% de autoevaluación. Como ustedes saben, el modelo educativo de la universidad pide que los estudiantes participen en su propia evaluación, y la autoevaluación no es una calificación que esté a juicio del profesor, es una calificación que está a juicio de ustedes. Y la idea de la universidad y del modelo educativo de la universidad es promover la adquisición de valores durante su formación profesional. La idea es que ustedes se califiquen como se evalúan a ustedes mismos. Esa calificación no la modifica el profesor.
el profesor a lo más que hace es dar pautas de autoevaluación, es decir, qué se pueden autoevaluar, digamos, o cuáles son los criterios que deben de tomar en la autoevaluación, qué es lo que yo hago. Pero ya la calificación, ustedes se la ponen. Esa calificación, pues, es tan fidedigna como ustedes quieran. Es decir, esa calificación representa qué tan sinceros son ustedes consigo mismos, no con el profesor. Entonces, finalmente, si ustedes se ponen una calificación que no corresponde a lo que realmente saben, pues la falta no le están haciendo al profesor, le están haciendo a ustedes mismos, ¿no? Bueno, ya está establecido que las clases serán en el aula digital de la plataforma Zoom y en Teams, en el horario establecido, lunes y miércoles de 8 a 10. Siempre doy unos minutos de espera para lograr el quórum, ¿no? Hoy a las 8:05 teníamos prácticamente todo el quórum, teníamos 30 gentes de los 31 que están registrados. Pero bueno, el quórum mínimo es tener 16, ¿no? Gentes, ¿no? Para que yo pueda dar la plática, ¿no? Bueno, ya está dicho esto. Eso, ahora déjenme empezar el curso. La idea central del curso es que ustedes ya a lo largo de su formación han adquirido las nociones básicas de cómo está conformada la materia y de las leyes generales que gobiernan el comportamiento de la materia. El énfasis ha sido más bien el carácter macroscópico del comportamiento de la materia. Entonces, por ejemplo, en su curso de termodinámica han estudiado ya lo que son las relaciones termodinámicas muy generales que se establecen de sustancias o sistemas. Pero estas relaciones no requieren hablar de la constitución atómica de la materia. De hecho, la termodinámica no fue construida así. La termodinámica fue construida en base a relaciones muy generales de saber cómo propiedades macroscópicas de un sistema, como la presión, la temperatura, la densidad de un gas, se veían modificadas en diferentes circunstancias. Y pues a lo largo de los siglos, fundamentalmente el siglo XVIII y XIX, se fueron estableciendo como reglas muy generales de comportamiento, que es lo que conocemos como las leyes de la termodinámica. Ya para el siglo XX, con el advenimiento de propiamente ya de la física cuántica y digamos la validez de la hipótesis atómica, entonces las leyes de la termodinámica adquirieron un nuevo estatus y se conformó como una teoría muy autoconsistente, pero repito, no requiere realmente de saber de la constitución atómica de la materia. También ustedes ya estudiaron, ya llevaron un curso de electricidad y magnetismo, en el cual vieron ya propiedades muy generales sobre el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, algo sobre propiedades moleculares, como son momentos dipolares, cargas eléctricas. En su curso de química ya vieron temas también relacionados con este detalle de la constitución de los átomos y las moléculas. Pero cuando ven electromagnetismo, en realidad lo ven también en un contexto muy macroscópico. No se detienen mucho a ver las características microscópicas del sistema. Entonces, si por ejemplo nos preguntamos cómo es que existen diferentes fases de agua, una fase sólida, una fase líquida y una fase de vapor, que es lo que la imagen aquí representa, un iceberg en agua que está flotando en agua líquida, y la atmósfera que tiene presencia también de vapor de agua. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo pueden existir todas estas diferentes fases. La termodinámica nos da reglas bajo las cuales pueden existir estas fases, pero no nos dice de dónde se originan estas fases. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el curso de física estadística.
Pues en el curso de física estadística vamos a entender de dónde vienen estas fases a través de el modelo molecular de la materia, de la hipótesis molecular, que ya no es ninguna hipótesis, ya es un hecho demostrado. Somos ciudadanos del siglo XXI, ya sabemos que los átomos y las moléculas existen, pero en el siglo XIX, que es cuando se fue desarrollando la física estadística, esto no era un hecho científico. De hecho, quienes proponían la existencia de átomos y quienes argumentaban en favor de su existencia, más bien era del lado de la química, eran los químicos. Gente como John Dalton, que habían establecido reglas de conformación de compuestos químicos, etcétera, pero eran hipótesis, porque realmente nadie había visto un átomo ni nadie había visto realmente una molécula. Y por eso es que en el siglo XIX la escuela de física dominante de la segunda mitad del siglo XIX es la física, es la escuela alemana. Y la escuela alemana parte del punto de que no hay necesidad de tener átomos o moléculas para tener un esquema completo de la física. Esta escuela era la escuela dominante, ¿sí? Entonces, ya veremos a lo largo del curso cómo costó trabajo que esta escuela dominante aceptara el desarrollo de la hipótesis atómica, pero se fue dando. Así es la ciencia, ¿no? En el momento en que empieza a haber verificaciones experimentales y predicciones que se verifican experimentalmente sobre la hipótesis atómica, pues tiene que cambiar el paradigma, ¿no? Y precisamente la física cuántica es la que ya viene claramente, ¿no? A poner las bases de cómo podemos entender una teoría atómica de la materia. Cuando hablamos de la molécula de agua, pues aquí hay varios elementos a tomar en cuenta: la estructura de la molécula, un oxígeno con dos hidrógenos, el hecho de que las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno por las interacciones electrostáticas, y el hecho de que el agua puede presentar fases ordenadas, tipo hielo, que son estructuras porosas por la formación de puentes de hidrógeno, y esas estructuras porosas hacen que la fase sólida sea menos densa que la fase líquida, y eso explica entonces por qué el hielo flota sobre agua líquida, porque la fase sólida del agua es menos densa que la fase líquida. Bueno, este tipo de cosas son las que vamos a establecer. Vamos a hacer la conexión entre lo que es la estructura molecular con las propiedades macroscópicas. Este curso es de física estadística de equilibrio. Eso lo vamos a ir aclarando poco a poco, pero básicamente el concepto de equilibrio quiere decir que vamos a estar analizando las propiedades macroscópicas que no cambian en el tiempo. Ya más adelante vamos a platicar un poco qué pasa con los sistemas fuera de equilibrio. Por ejemplo, perdón, me falta aquí, perdón. Es que se saltó una lámina, perdón. Cuando hablamos de la física estadística ahora, en el siglo XXI, debemos de tener presente que, digamos, el cuerpo de la estructura de la física estadística se basa en tres soportes. Por un lado está el soporte teórico, que son todos los fundamentos de la física estadística, que en este curso precisamente los vamos a estudiar, los fundamentos de la física estadística de sistemas en equilibrio. Obviamente está la parte experimental, es decir, la verificación de lo que estamos diciendo y haciendo y de lo que estamos proponiendo, pero una parte muy importante del desarrollo diríamos, de la última cuarta parte del siglo XX y ahora en el siglo XXI, es el desarrollo de los sistemas computacionales que nos han permitido aplicar estas leyes de la física estadística para estudiar una gran variedad de materiales. Entonces, cada vez más y más y más, la simulación computacional se ha convertido en un elemento fundamental. Porque como verán,
realmente obtener soluciones exactas de modelos de átomos o moléculas desde el punto de vista de la física estadística son pocos los modelos. Entonces la simulación computacional es lo que permite estudiar sistemas muy complicados que desde el punto de vista analítico es imposible encontrar las soluciones, pero que sí desde el punto de vista numérico. Y entonces ahora sí, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el hidrógeno. Este es un ejemplo muy interesante de cómo se articulan estas tres áreas o soportes de la física estadística. El hidrógeno, ustedes saben, es una de las sustancias más abundantes, la más abundante actualmente del universo. Los astrónomos saben bien y detectan la presencia del hidrógeno porque ese color rosáceo que obtienen de emisiones es característico de las emisiones radiativas del hidrógeno. El hidrógeno, bueno, en la Tierra se conoce en fase gaseosa, también en fase líquida, a muy bajas temperaturas. La temperatura crítica del hidrógeno es alrededor de 30 kelvins, o sea, se requieren muy bajas temperaturas para tener hidrógeno líquido, pero en la Tierra se produce hidrógeno líquido. Sin embargo, ya la parte de solidificar el hidrógeno es mucho más complicado de obtener. Y en 1935, Eugene Wigner y un estudiante de Wigner, de apellido Huntington, ellos postularon la posibilidad, en base a usar mecánica cuántica y física estadística, la posibilidad de que existiera una fase metálica de hidrógeno a muy altas presiones. Era una hipótesis. Esta hipótesis se pudo verificar muchos años después. Resulta ser que cuando las naves Voyager pasaron por Júpiter, ustedes todavía no habían nacido, ¿no? Pero en 1978, en 77, no, 78 y 79, dos naves, las naves Viajero Voyager, pasaron por el sistema solar y la primera nave fue la que detectó señales de radio del planeta Júpiter que cuando la estudiaron los astrónomos, los astrofísicos, llamaba la atención porque era una señal que era característica de una fase metálica, de un metal. Y entonces se preguntaba a la gente, bueno, pero ¿qué metal puede haber en Júpiter cuando toda la evidencia espectroscópica de Júpiter es que está fundamentalmente formado de hidrógeno y algunos gases como metano, etcétera, pero el componente fundamental de Júpiter es hidrógeno. Entonces, se acordaron del trabajo de Wigner, que hablaba de una fase metálica del hidrógeno, y se dieron cuenta que correspondería bastante bien a esta fase. Entonces, en 1996 fue la primera evidencia de que la fase metálica de hidrógeno podía existir, y vino de un análisis astrofísico, astronómico. Ya hasta el 2013, a través de simulación computacional, fue posible demostrar que existía también esta fase. Fue un estudio que se publicó por el centro Thomas Young. En el Reino Unido hay un centro de simulación computacional muy famoso. Es un centro mundial que tiene su base en Londres y que tiene miembros en todos los países. Y este centro desarrolla proyectos colaborativos. Entonces, uno de estos proyectos fue precisamente el simular las fases de hidrógeno metálico utilizando métodos muy sofisticados de simulación, y lograron mostrar que efectivamente esta fase existe en la región donde Eugene Wigner y su estudiante propusieron en 1935. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo las tres columnas, digamos, que soportan la física estadística funcionan y trabajan coordinadamente. ¿Ok? Por supuesto, uno puede hacer análisis más complicados. Les estoy mostrando aquí, por ejemplo, el caso de otro tipo de sistemas, los asfaltenos. Los asfaltenos son sustancias que se encuentran presentes en el petróleo.
Son sustancias muy complejas, son moléculas orgánicas muy grandes. Aquí ustedes pueden ver en el diagrama una composición química de uno de los tipos de asfaltenos, porque no existe algo así como una fórmula molecular única. Los asfaltenos depende de la región donde estén, depende del tipo de asfaltenos. Hay asfaltenos típicos del Golfo de México, hay asfaltenos típicos, por ejemplo, de la región del Golfo Pérsico, del Mar del Norte. Entonces, su composición es similar, son estructuras de anillos aromáticos de benceno, pero sus tamaños varían, ¿no? Entonces, tiene una importancia fundamental entender cómo se comportan estos compuestos, porque lo que sucede es que precipitan. Están disueltos en el petróleo, pero de repente, bajo ciertas condiciones, precipitan en forma de sólidos. Entonces, este es un corte de un ducto. Esto está hecho en un laboratorio de estudio de asfaltenos del Instituto Mexicano del Petróleo, del laboratorio del doctor Carlos Lira. Estoy hablando de un estudio de los principios del año 2000. Hicieron, y ahí hay un laboratorio que se dedica a estudiar, bueno, hay varios, de hecho, que se dedican a estudiar asfaltenos en diferentes circunstancias, y esto muestra un ducto, el corte, y muestra cómo se precipita el sólido. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa es que los asfaltenos tapan las tuberías de conducción de petróleo, y esto representa un problema a la hora de extracción del petróleo. Entonces, a nivel mundial, existe un gran interés por entender las propiedades de estas sustancias, y entonces se utilizan herramientas de física estadística. Se usan herramientas de tipo simulación computacional, o bien herramientas que permitan predecir la conformación de cómo se empaquetan las moléculas de asfalteno para formar núcleos o aglomerados, y esos aglomerados entonces estudiar y predecir cuándo se va a dar la precipitación. Este es un diagrama de fases de presión contra temperatura, en donde ustedes pueden ver los cuadrados sólidos son datos medidos de precipitación. Estos son datos medidos en los pozos de Cantarell, en uno de los pozos de Cantarell del Golfo de México. Esto formó parte de la tesis doctoral de Eduardo Buenrostro en el Instituto Mexicano del Petróleo. Él midió estos puntos experimentales donde se da precisamente la precipitación, o sea, bajo qué condiciones de presión y temperatura se empiezan a formar estos sólidos. Y entonces una de las partes del trabajo de Eduardo era hacer precisamente la predicción desde el punto de vista de la termodinámica y la física estadística de una curva de precipitación, es decir, cómo podemos predecir en otras condiciones de presión y temperatura la precipitación, la formación de sólidos. Y eso se hizo, eso fue una colaboración con nosotros en la división, en aquel tiempo era el Instituto de Física, y se logró desarrollar un modelo bastante exitoso que se usa mucho ahora para el estudio de precipitación de asfaltenos. Entonces, este es un ejemplo aplicado, digamos, de cómo se pueden utilizar las herramientas de la física estadística para atender un problema práctico, ¿no? Bien, el curso de física estadística, repito, es un curso, bueno, de mecánica estadística. Ahorita les explico un poco, ya cuando entre un poco a la parte histórica, cuál es la diferencia así sutil que hay entre física estadística y mecánica estadística. Bueno, es de nombre, pero también hay un contexto histórico, ¿no? De dónde vienen estas diferencias. Pero si hablamos del curso de física estadística, dado que es un curso obligatorio del programa de física, entonces este es una materia del sexto semestre, y ustedes ya han llevado materias en los semestres quinto y cuarto, que como verán en la hoja descriptiva, establecen como que los fundamentos. Por un lado, ustedes ya llevaron un curso de mecánica analítica. Vamos a estar utilizando elementos de ese curso
que aquí vamos a repetir, pero es importante que ustedes no los van a aprender aquí. Eso ya los deben de haber aprendido en otro curso. Aquí los vamos a usar y obviamente yo voy a hacer recordatorios de dónde vienen estos conceptos, etcétera, pero sí es importante que ustedes vayan a sus notas, vayan a sus libros que usaron en sus cursos y revisen y recuerden lo que hicieron para poder aprovechar mejor el curso, ¿no? Entonces, en el caso de la mecánica analítica, bueno, pues vamos a hablar de hamiltonianos, de las ecuaciones de Hamilton, porque se usan para el formalismo de los fundamentos de la física estadística. Otro curso del quinto semestre es termodinámica. Esto es muy importante porque vamos a utilizar toda la estructura formal de la termodinámica, de potenciales termodinámicos, energías libres, etcétera, porque ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a conectar esas funciones con propiedades microscópicas. Ustedes en el primero o segundo semestre llevaron un curso de química y ahí aprendieron nociones muy importantes como moles, la constitución, digamos una primera introducción a la constitución de la materia, etcétera, y es también relevante para el curso. Del cuarto semestre es el curso de probabilidad y estadística. Las nociones que vamos a usar aquí de probabilidad y estadística son muy elementales, pero sí es importante tenerlas presente. Aspectos básicos como distinguir qué es una permutación de una combinación o entender bien esto de cómo se usan densidades de probabilidad para obtener promedios y para obtener desviaciones estándar, que no solamente la han usado ustedes en sus cursos de probabilidad estadística, también se usan en sus cursos de física básica, ¿no? En los cursos de laboratorio, cuando hacen estudios de errores o dispersión o variaciones, ¿no? También un curso de física cuántica. Ustedes en este semestre están seguramente llevando un curso de mecánica cuántica, pero previo al de mecánica cuántica, en el quinto semestre hay un curso de física cuántica. Ese es el que estoy poniendo aquí. También son nociones básicas que deben de tener, que son las que se ven en el curso de física cuántica, que es como una introducción al curso de mecánica cuántica, pero que vamos a estar usando, ¿no? Y también en el cuarto llevaron electricidad y magnetismo. No electromagnetismo, ese electromagnetismo también corresponde al sexto semestre, no, electricidad y magnetismo, que es también los fundamentos básicos al estilo Resnick, ¿no? De los fenómenos eléctricos y magnéticos. Todos esos elementos se van a integrar en este curso. De hecho, lo que van a hacer en este curso es precisamente van a ver cómo todo eso, lo que aprendieron un poco de manera dispersa, ahora lo van a usar de una manera conjunta, ¿ok? Para entender fenómenos de la constitución de la materia y sus propiedades, de nuevo, repito, en equilibrio. Bien, antes de entrar a la bibliografía, vamos a discutir ahora la bibliografía. Pregunto, ¿hay dudas sobre lo que hemos mencionado hasta el momento? ¿Dudas? De momento no, Doc. ¿No? Ok. No, Doc. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a la bibliografía. Miren, voy a dedicar en esta clase un tiempo importante a la discusión de la bibliografía. Porque hay muchos libros de mecánica, física, estadística. Y los libros, y hay mucha variedad en cómo se presentan las cosas en los libros. De hecho, el curso que yo doy no es un curso que siga en particular un libro de texto, ¿ok? Entonces sí es importante aquí que tengan sus notas. Les va a ayudar, digamos, una ventaja de las muchas desventajas que tiene la educación virtual así, es que, bueno, esto queda grabado y entonces estoy grabando la clase, entonces ustedes van a poder tener sus notas ahí de lo que hemos estado haciendo y es importante que las tengan. Entonces, los libros que les voy a sugerir ahora son de referencia. No son propiamente como libros de texto, porque no son libros de texto. De hecho, es algo similar pasa con el curso de mecánica cuántica. Hay muchos libros de mecánica cuántica y son muy diversos. Y entonces ya se deben de ir ustedes acostumbrando en que en realidad son referencias de estudio.
son importantes las notas de sus profesores y ustedes pues tienen que actualizarlas con lecturas. Entonces aquí hay una parte muy importante que ustedes ya van a usar mucho en esta parte de su formación profesional, que es el de leer muchas referencias, ¿no? Entonces déjenme ir presentando los diferentes textos que son muy conocidos. Además, en la hoja descriptiva ustedes verán que hay varios sugeridos, ¿no? Bueno, este es el primero. Este es el libro de Leopoldo García Colín, Introducción a la Física Estadística. Este es un volumen que publicó el Colegio Nacional en el 2011 y es un volumen bastante bien cuidado. El profesor García Colín tenía una dificultad con las compañías editoriales porque las editoriales que, por ejemplo, publicaban su texto de termodinámica, la editorial Trillas, pues siempre cometían errores tipográficos, ¿no? Y entonces, para él siempre esto era una frustración, porque salían sus textos con errores, pero no eran errores de él, eran errores de que la compañía pues no se fijaba, ¿no? En cómo ponía las cosas, y entonces pues ustedes saben que en cursos, en libros técnicos, pues un signo cambia todo, ¿no? Entonces, no, esto siempre es una frustración. Yo tuve la fortuna de tomar los cursos de termodinámica, de equilibrio y de fuera de equilibrio y de física estadística con el doctor García Colín en la UAM Iztapalapa, y entonces pues él nos comunicaba propiamente sus frustraciones cuando veía que algunos descubríamos nosotros errores en alguna de sus ediciones. El libro de termodinámica, por ejemplo, la primera edición es horrible, ¿no? Es una edición que ustedes ya no han de conocer, es un libro de pasta rosa de editorial Trillas que se usaba ya en los 70s. Es horrible ese libro, que ese tiene un montón de faltas, ¿no? De fallas. En los 80s él sacó una segunda edición de ese libro, en el cual precisamente yo tuve la oportunidad de participar como estudiante, porque García Colín nos dejaba revisar los ejercicios a los estudiantes, y entonces era parte de nuestra tarea, y ya revisados los que él proponía, entonces ya se incluían en el texto, ¿no? Esa fue la edición del 82, y luego todavía sacó una edición ya a finales de los 90s, que es la edición de los 80s es edición pasta azul, la edición de los 90s ya es pasta roja, y ya es una edición mucho más cuidada en muchos detalles, ¿no? El doctor García Colín fue Premio Nacional de Ciencias Exactas, y fue electo miembro del Colegio Nacional. Ser miembro del Colegio Nacional, bueno, mejor ustedes han oído hablar esto del Colegio Nacional. El Colegio Nacional fue una institución que se creó en el siglo pasado, que digamos, similar a otros colegios que existen en el extranjero, en Francia, por ejemplo. Existe también el Colegio de Francia. Y estos colegios lo que hacen es que reúnen especialistas de todas las especialidades, tanto de ciencias naturales y exactas como de humanidades, y entonces conforman un grupo de gentes que tienen varias funciones, entre ellas la divulgación del conocimiento, ¿no? Es todo un privilegio pertenecer al Colegio Nacional. Lo eligen sus miembros, es decir, no lo elige un presidente ni lo elige un funcionario político, no, sus mismos miembros lo eligen. Y entonces el doctor García Colín fue miembro del Colegio Nacional. Y entonces el Colegio Nacional lo que hizo ya en la década pasada, lo que hizo fue publicar toda la obra de García Colín, que es muy vasta, incluye sus libros de texto, pero también muchos otros libros avanzados ya de temas específicos de los que él trabajaba. Y ahí sí estuvieron muy bien cuidados, porque los supervisores de estos textos fue el propio García Colín y colaboradores de su grupo de trabajo. Este es el caso de este libro, Introducción a la Física Estadística, que está muy cuidado. Una de las personas que trabajó en su supervisión fue la doctora Patricia Goldstein, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
y está muy bien cuidado, y es un libro muy bueno para empezar a estudiar física estadística. Como dice el nombre, es Introducción a la Física Estadística, porque está estructurado como fueron los cursos o como eran los cursos que daba García Colín a nivel de licenciatura. Además es muy barato. De hecho, el precio que da el sótano es muy caro, 150 pesos. Aquí en León, cada vez que hay feria del libro, en mayo, junio, viene el Colegio Nacional, pone su stand, y ya hace como unos 6 años, más o menos, trajeron un García Colín de estos, Introducción a la Física Estadística. Y pues yo lo compré, ¿no? Costaba 40 pesos, algo así, 40, 45 pesos. Y entonces yo le dije al del stand, oiga, pues debería de traer más de estos libros. Al año siguiente creo que trajeron como 5. Y yo los compré todos. Y de hecho se los fui regalando a los estudiantes de los cursos de maestría y de licenciatura. Y ya en el 2019 trajeron como 20, ¿no? Y ya los 20 se acabaron porque le dije a mis estudiantes, estaba dando un curso de maestría y les dije, vayan por su García Colín. Y claro, ya había subido un poco el precio, ya andaba como en 80 pesos. Bueno, ahora anda en 150 si lo compran en el sótano, ¿no? Vale la pena, es un buen texto. Si a mí me preguntaran, ¿cuál es un buen libro de texto? Yo les diría, no hay propiamente el libro de texto en este curso, pero el que más se acerca es este, ¿ok? Se lo recomiendo ampliamente. Igual si van a la librería del sótano aquí en León, que está en la calle de Campestre, ahí pueden preguntar o lo pueden encargar. Bueno, este es García Colín, él falleció el 8 de octubre del 2012. Se le recuerda porque él fue uno de los pilares del desarrollo de la mecánica estadística en México. Fue una autoridad internacional. Él estableció una escuela de física estadística fuera de equilibrio, que es muy famosa, y tuvo muchas contribuciones, no solamente en la fisicoquímica, sino también en otras áreas, ¿no? En las áreas de, por ejemplo, en astrofísica hizo contribuciones muy importantes a través de estudiantes que tuvo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bien, ¿qué otros textos hay? Bueno, un texto clásico, así clásico de física estadística. De hecho, hay dos textos clásicos de física estadística del mismo autor, que es Frederick Reif. Resulta ser que la Universidad de Berkeley, allá en los 60s, finales de los 60s, decidió hacer un programa muy ambicioso de enseñanza de la física, que fue liderado por premios Nobel, que eran profesores de la Universidad de California. Y este programa es el que se conoce ahora como el curso Berkeley de física, ¿no? Sacaron 5 tomos de este curso, todos ellos muy buenos. Hay que leerlos en inglés porque lamentablemente la traducción española es malísima, muy mala. No se la recomiendo, ¿sí? La hizo la editorial Reverté y es pésima. No confunden términos científicos, ¿no? Que en la edición inglesa, o en la edición americana obviamente no los confunden, ¿no? Cosas como confundir el vector velocidad con la magnitud, que es rapidez, ¿no? Y que en la traducción por igual le llaman velocidad, ¿no? Entonces, cosas por así del estilo que confunden al estudiante que está aprendiendo, ¿no? Entonces, no lean los que están traducidos, porque son muy malos, pésimos. El de física cuántica es terrible, está mal hecho de principio a fin la traducción. Entonces, hay que leerlos en inglés, ¿ok? Y precisamente el volumen 5 fue escrito por Frederick Reif, que él fue famoso por estudios de superfluidos, superconductores, hizo varias contribuciones importantes en esta área, y luego él se dedicó mucho a la parte de la educación de la física. Este libro es un libro introductorio del curso Berkeley, es el último de la serie, y trae básicamente todas las descripciones
fundamentales de la introducción de un curso de física estadística. Bueno, podrán ver los precios, ya se suben, ¿no? Hay que traerlo desde fuera. Yo lo busqué si estaba en Gandhi o en Sótano, pero no lo da. Y hay una versión, digamos, más avanzada de este curso, que se llama Fundamentos de Física Térmica y Estadística, que también es muy buena. Y son libros clásicos con los cuales se formaba la gente en México durante mucho tiempo. Era como que era así estándar de científicos de las generaciones de los 70s que seguían este libro así como referencia porque no había muchos otros, ¿ok? Y son libros muy bien escritos. Entonces, estos están en la biblioteca de la DCI, pero bueno, no tenemos acceso. Y no sé si en la virtual los tengan, ¿no? Pero ahora ya hay muchas ediciones así pirateadas. Yo no se las doy, yo no voy a recomendar aquí que usen ediciones pirateadas, pero de repente mis estudiantes me sorprenden, ¿no? Cuando de repente les digo, esto lo pueden consultar en la biblioteca y ya después me dicen, mire, esta es la liga, ¿no? Del libro. Bueno, está bien. No sé de dónde lo sacan, pero bueno, eso yo no es lo que les estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Si quieren leer un poco de la vida de Friedrich Reich, es muy interesante porque él fue austriaco, de origen judío, entonces le tocó toda la persecución nazi y le costó mucho trabajo a él y a los sobrevivientes de su familia porque creo que a su mamá, a su papá le pasó algo antes de que pudieran salir de Austria. Su viaje de peregrinación a la llegada a los Estados Unidos fue muy largo y finalmente llegaron y Friedrich Reich hizo sus estudios de física y destacó en muchas áreas, ¿no? Entonces, esta revista Physics Today es una revista que se dedica mucho a la parte de educación. Entonces, cuando falleció Reich, que falleció recientemente, ahí está, ¿no? El 11 de agosto del 2019, no hace mucho, pues le hicieron todo un homenaje, ¿no? Ahí les dejo la página por si quieren consultar esto. La revista Physics Today debe de estar de acceso en las revistas de la universidad. Bien, siguiendo con los libros, este también es otro libro muy conocido de física estadística o de termodinámica estadística de Terrell Hill. Es un libro también antiguo, y trae el formalismo básico. Quizá ya muchas cosas modernas no las tiene porque es un libro escrito hace mucho tiempo. Es decir, aunque ahí dice 1987, en realidad es un libro de los 50, ¿no? Pero está muy bien escrito y trae toda la parte fundamental del desarrollo. Terrell Hill fue muy importante en el estudio de la fisicoquímica de la absorción, es decir, cómo se comporta un fluido cerca de una superficie. Y él fue una autoridad en esta área, ¿no? Entonces, tiene mucho trabajo en esa dirección y vale la pena. Como verán, este libro es mucho más barato de conseguir, trae toda la parte fundamental, pero no las aplicaciones más recientes, ¿no? Aquí no van a ver nada de asfaltenos o de las fases metálicas del hidrógeno, cristales líquidos. Van a ver ejemplos muy sencillos, ¿no? De los que se podían resolver pues en esa época, ¿no? En los años 50 del siglo pasado. Este libro está en las referencias, sugerido, en la hoja descriptiva. Es el libro de Donald Macquarie, de Mecánica Estadística. Este libro fue muy popular en los 80s en México, en parte porque Donald Macquarie colaboró con muchos científicos mexicanos. Es como un libro de texto, sí, porque al estilo del Jackson, de electromagnetismo, es un libro que al final de cada capítulo tiene montonal de ejercicios. Así, es como un Resnick, ¿no? Que propone un montonal de ejercicios.
La parte de presentación de los temas, sin embargo, a mí no me gusta. Eso ya es mi opinión personal. A mí el libro no me gusta cómo presenta las cosas. Pero tiene el valor de que pues, tiene un montonal de ejercicios, ¿no? Entonces de ahí uno puede sacar 20,000 ejercicios para ponerle a los estudiantes. Pero ya la presentación de la información, creo que en unas partes es confusa, ¿ok? Entonces yo por eso no lo recomiendo ampliamente para el curso. Yo diría que es un libro estándar, pero los anteriores son superiores, de principio a fin, ¿no? Tanto el García Colín como el Rife o como el Hill son, para entender las cosas, son mucho mejores, ¿no? Pero tiene montonal de ejercicios, ¿no? Que eso sí, tiene oferta, ¿no? Es un festival de ejercicios, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Entonces, ahí es la parte, digamos, interesante de este libro, ¿no? Este es un libro excelente. O sea, este es un libro así, una joyita. Se llama Molecular Driving Forces, Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics and Nanoscience. Este es un libro muy actual. Este es un libro que presenta las cosas de una manera introductoria muy, diría, didáctica. Está muy bien cuidado. Tiene temas contemporáneos, bien presentados. Y sobre todo tiene un enfoque multidisciplinario. Porque la física estadística se usa en muchas áreas. Entonces está pensado pues para gente que está estudiando biología, que está estudiando química, que está en áreas de ciencia de materiales, ¿sí? Digamos, la dificultad que tiene el libro es que es muy extenso y entonces es difícil adaptarlo para un curso como este. Realmente se requerirían como 2 cursos, ¿no? Para llevar el libro así como libro de texto. Este libro está en la biblioteca porque cuando me llegó a las manos, pues yo lo pedí en la biblioteca, ¿no? De hecho, yo pedí kilos de este libro. No me compraron todos los que pedí, porque dije, este es el libro que deberían de estudiar los estudiantes de la división, ¿no? Pero sí hay muchos. Sí compraron, creo que como unos 6 o 7. Pero bueno, están ahí físicamente en la edición. Como ven, el precio es caro, ¿no? Pero si tienen oportunidad, esto se lo recomiendo ampliamente. Este es un libro muy bonito, muy bien hecho, muy bien estructurado, con muy buenos ejemplos, y discute muy bien la parte matemática, inclusive profundiza en aspectos de la parte matemática que otros textos no tocan, ¿no? Por eso es muy interesante el libro. Entonces, si el curso de física estadística se viera en 2 semestres, yo así ciegamente seguiría este libro y me apoyaría en el García Colín. Así daría yo el curso. Este es un libro también muy popular, de la colección del Greiner, ¿no? Del autor Greiner. Es un libro bastante decente, aunque creo que por su enfoque es más un libro para una maestría. O sea, ya trae como que unas exigencias de formación que son ya es más un libro que está, no es de peso pluma, ¿no? Que es para la licenciatura, sino ya es para un libro ya tendiendo a las ligas mayores en una maestría, ¿no? Pero también la colección está son varios libros, ¿no? Y la colección está, varios libros de diferentes temas, ¿no? De física, y la colección está en la división. Es una referencia, yo creo que también obligada, pero repito, ya está, este libro se lo recomiendo para alguien que luego quiera meterse a cosas de física estadística. También, este es el Patria. Durante mucho tiempo era sigue siendo como uno de los libros de referencia de la maestría en física, de lo que era el IFUG y ahora la división. Esta edición es mucho mejor que las 2 previas, ¿ok?
está mucho más cuidada, ¿sí? En la biblioteca está la edición previa. La edición previa lo que pasa es que no es muy atractiva. Desde el punto de vista didáctico, no sé, el texto no invita a leerlo. Esa es la dificultad que yo siempre le he visto a este texto, pero ya esta edición es mucho más cuidada, mucho más elaborada, y como que creo que está pensada más en términos de ser atractivo para el estudiante. Pero también cae en la categoría ya de un libro más tirando hacia la maestría, ¿ok? Trae temas que no se ven aquí en un curso de licenciatura, como toda la fenomenología, todo lo que es la discusión de fenómenos críticos, que eso inclusive en la maestría en física es un curso aparte, es un curso optativo, y ahí sí, a mí me ha tocado dar ese curso optativo en la maestría y hasta en el doctorado, y ahí sí, este libro es una referencia obligada porque ahí trae muy bien toda la parte de fenómenos críticos, pero para una licenciatura creo que está un poco sobrado. Este libro, Huang, es muy controversial. Este libro también es un libro de referencia en la maestría. Y siempre ha sido muy controversial porque está escrito de una manera que parece que son dos textos en uno. ¿Ok? Este libro lo que pasa es que tiene muy bien toda la parte de teoría cinética. Pero de nuevo, la teoría cinética en serio se ve, digamos, a nivel de maestría. Entonces, a nivel de licenciatura puede ser un poquito elevado también este libro, pero verán que está en las referencias sugeridas de la hoja descriptiva, porque es un libro que trae aspectos que los otros libros no consideran, como es toda la discusión de la teoría cinética, ¿sí? A mí, en lo personal, este libro a mí me gusta, pero sí reconozco que no es aconsejable, es como para una segunda lectura. Es uno de estos libros que cuando ya se sabe física estadística, entonces hay que leerlo, ¿ok? Porque vale la pena en varios aspectos que trata, ¿no? Además, Kershaw Huang fue un experto en temas de estudiar física estadística cuántica. Quizá parte de la dificultad que puede tener este texto es que está muy escrita en el enfoque desde la física estadística cuántica y cómo aterriza la clásica. Entonces, esto puede ser un poquito difícil de agarrar cuando se está aprendiendo el tema, ¿no? El área. Pero Kershaw Huang hizo contribuciones muy importantes en la física estadística cuántica y es una autoridad, ya está retirado, él luego ya se dedicó a otras cosas totalmente diferentes. Su último trabajo es una traducción de Li Ching. Y bueno, este libro es un libro muy bonito y también es para una segunda lectura, pero sobre todo trae bien toda la discusión de cómo la física estadística fundamenta los métodos de simulación computacional. Es de una autoridad, David Chandler, ya falleció, lamentablemente. David Chandler fue un experto en el tema del agua y también en física de líquidos hizo contribuciones muy importantes en teorías de perturbaciones. Y este es un texto que también existe en la biblioteca. Es un texto, es un libro condensado, no es de muchas hojas, pero trae todos los fundamentos de la física estadística muy bien explicados y luego los trae orientados a cómo se pueden usar en estudios de simulación. Es un libro que yo recomiendo, además es una autoridad en temas de materia condensada, tanto de fluidos como sólidos, etc. Este libro, que se llama Elementary Statistical Physics, es un conjunto de notas desarrollados por Kittel, que es muy conocido, este señor Charles Kittel, porque tiene un texto muy famoso de estado sólido. Hay un texto obligado cuando uno estudia estado sólido que es de este señor. Y él escribió este libro, pero son un conjunto de notas. Entonces este libro lo que tiene es más bien para profundizar temas que se ven en un curso. Trae referencias, son como capítulos muy cortos, muy cortos,
Y son como si ustedes estuvieran leyendo un libro y luego, ya ven que los libros luego tienen notas, ¿no? Tienen un numerito, ¿no? Y entonces uno va al pie de página y ve lo que dice la nota, ¿no? Que aclaran temas de... Bueno, esto es lo que tiene este libro. Es como un libro de notas. Es decir, cuando uno estudia un tema, conviene luego ir a ver este libro, qué dice sobre lo que se ha aprendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un libro adecuado para aprender física estadística porque las notas están un poco desconexas. Es como que este señor juntó todas sus notas de curso y los publicó. Pero aún así son interesantes, es como un handbook, más bien. No es tanto, los handbooks no se leen así, ¿no? Como si fuera un texto, ¿no? Ni una novela. Así pasa con este libro, ¿ok? Este libro también no es muy grande, es relativamente pequeño, y como ven, tiene un precio barato, y es como un libro de apoyo, más bien, de referencia. ¿Hasta aquí todo el mundo me ha escuchado? Sí, doctor. Sí. Bueno, si hablamos de libros de física estadística, pues con este hay que quitarse el sombrero. O sea, este es uno de los libros de libros. Como ustedes saben, Lev Landau fue un científico soviético que hizo muchas contribuciones en superfluidos también, y él escribió una serie de textos que son muy famosos, ¿no? Algunos son muy difíciles de leer, de la colección Landau. Este no, la primera parte, la segunda parte sí, pero nada más que la segunda parte ya es la física estadística pensada a nivel de teoría cuántica de campos. Entonces ya es muy elaborado. Eso ya es para un doctorado, ¿no? Ese libro. Pero la primera parte de este curso de física estadística es muy bueno. Muy al estilo Landau, es decir, muy al estilo de sus propias apreciaciones, que no van a encontrar en ningún otro lado. Entonces, toda la discusión que hace, por ejemplo, la parte introductoria es muy buena, porque hace toda una discusión de la física estadística desde el punto de vista del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y es un libro excelente. Tiene quizá la complejidad de que mezcla la parte de termodinámica con la de física estadística. Entonces, al mismo tiempo que están leyendo la parte de estadística, también están aprendiendo la parte termodinámica, o la está combinando. Entonces, a veces eso hace un poco confuso, puede ser un poco confuso el libro, por la manera como presenta los temas, pero en una segunda lectura, uno se da cuenta que el libro está diseñado de una manera muy inteligente. Entonces, yo este libro se lo recomendaría al final del curso. Es decir, ya que llevaron el curso, si quieren profundizar en física estadística, entonces agárrense este libro. Y entonces lo van a poder leer así bien, sin dificultad. Este es un clásico de clásicos. Si ven, en Gandhi lo venden, no está tan caro, ¿no? Considerando que otros libros andan, en Amazon andan carísimos, ¿no? No está tan caro, ¿no? Entonces, pero repito, este es un libro que se lo recomiendo si quieren seguir en los temas de física estadística o les interesan cosas para una maestría, etcétera, entonces léanlo. Pero léanlo ya después de que llevaron el curso. Ese sería mi consejo. Y lo van a disfrutar mucho. Bueno, aquí llegamos con uno de los textos que se convierte muchas veces en una referencia cuasi obligada. Este es de un premio Nobel, Ilya Prigogine, que es muy famoso porque escribió libros de divulgación que allá en los 80s, 90s eran muy populares, ¿no? Porque estaban muy bien escritos. Ilya Prigogine fue un científico belga que luego se movió a Texas y es una autoridad en física estadística fuera de equilibrio. Y entonces escribió un libro, hay varios libros de física estadística fuera de equilibrio, y este es uno de ellos, el de él. De hecho, es como un clásico. Y entonces, en algunos cursos, a veces se sugiere como un libro de referencia para estudiar física estadística en equilibrio. Ahí sí ya es una cuestión de gustos. A mí no me gusta empezar así el curso.
yo creo que es más fácil si empezamos por el equilibrio y luego llegamos al no equilibrio que empezar al revés. Entonces también este es un libro que yo se lo recomendaría más bien ya cuando llevaron el curso. Y entonces ahora sí lo pueden leer. Pero es un libro muy socorrido, de referencia y además escrito por una autoridad, ¿no? Como ven, también el precio es relativamente barato. Y aquí una recomendación, si leen a Prigogine su mecánica estadística fuera de equilibrio, pues también deben de leer los libros de García Colín de física estadística fuera de equilibrio, porque de hecho en algún momento eran las dos escuelas que existían a nivel mundial de cómo tratar los estados fuera de equilibrio. La belga, que venía de Ilya Prigogine, y la mexicana, que venía de García Colín, ¿no? Este es un libro que lo encontrarán en muchos textos, algo así como una especie de un libro antiguo de referencia para la fundamentación. Por ejemplo, se lo encuentran en el Macquarie y en otros textos. Porque fue escrito en los 40 por un científico, Richard Tolman, que lo que hizo fue como juntar en su momento todo lo que se sabía de física estadística y escribió un libro que es como una referencia muy bien hecha de los fundamentos de la física estadística. Es un libro ya, digamos, repito, es casi también como de referencia, así como cuando uno habla del Quijote, ¿no? O sea, decir uno, bueno, pues sí, hay un libro que en su momento establecía todos los fundamentos, pero obviamente no es un libro, o sea, está escrito en los años 40, ¿no? Del siglo pasado, no es un libro para estudiar cosas, por ejemplo, nada de simulación aparece aquí, ¿no? Es como un libro muy riguroso de los fundamentos de la física estadística. Si hay alguien que le interesa más el aspecto matemático de la física estadística, entonces este es el libro, para empezar, ¿sí? Si hay alguien que le interesa, no, a mí no, si hay alguien que diga, no, a mí no me interesan los superfluidos ni las estrellas de neutrones, no, a mí me interesan los fundamentos y que me las presenten así con axiomas, lemas, teoremas, este es el libro, ¿ok? ¿Sí? Para alguien más orientado a la parte fundacional de la física estadística. Bueno, Erwin Schrödinger, el famoso científico cuántico, escribió muchos libros, es un excelente autor, y escribió este libro, que es un libro muy corto, en base a unas notas que dio en algún lado, ya no recuerdo en dónde, sobre su visión de la física estadística, que la llamaba termodinámica estadística también. Es un libro también como obligado de lectura, pero después de ya que se sabe física estadística, es como el Landau, sería el equivalente del Landau, aunque obviamente este es más restringido a temas muy específicos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Perdón, es que sí, recibí como una señal de que se cortaba, pero sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces también repito, este es, como ven, 220 pesos, pues es un libro electrónico, pues es una ganga, ¿no? Es un libro muy cortito, pero vale la pena. Siempre leer a Erwin Schrödinger vale mucho la pena, es un autor con muchas cosas muy interesantes, y una visión muy interesante de las cosas. Luego llegamos a que también es un libro que hay que leer después de llevar el curso de física estadística, que es el libro de Richard Feynman, Mecánica Estadística. De hecho, en la tercera parte del curso yo voy a presentar un formalismo debido a Feynman que se usa en física estadística. ¿Ok? También este es de los libros que hay que leer después, no hay que leer al principio, sino hay que leer ya cuando uno ya tiene una formación de física estadística, pues para aprovechar toda la información que dan, ¿no? Está en la biblioteca y bueno, está relacionado con el método de los integrales de camino, pero eso, una parte de esto yo hablaré en el curso, en la parte de aplicaciones del formalismo de Feynman, que es un formalismo muy moderno.
De hecho, lo que les mostré a ustedes de las simulaciones de la fase metálica de hidrógeno fueron hechas aplicando el formalismo de Feynman. ¿Ok? Entonces vale la pena entender qué es este formalismo. Bien, pues esto les quise dar una visión panorámica de la bibliografía con la finalidad de que, pues ahora sí, ustedes tengan, o sea, ustedes escojan sus textos, pero vean mis warnings, ¿no? Mis advertencias, o sea, si quieren aprender física estadística leyendo el Tolman, yo les diría, bueno, ustedes saben, ¿no? Como en el budismo hay dos caminos, ¿no? El Mahayana, ¿no? Y el Hinayana, y los dos, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si han visto estos en sus escuelas, en sus cursos de filosofía, son los dos caminos, ¿no? Para llegar al nirvana, ¿no? Y entonces el Mahayana es el grandote, ¿no? Por donde pueden ir todos. Y el Hinayana es el muy angosto porque es muy exigente, ¿no? Bueno, entonces si ustedes quieren aprender física estadística, empezando por el Tolman, yo les diría, bueno, esa es la ruta aguda y angosta, etcétera, y esa yo la recomiendo para alguien que tenga una formación de matemático, realmente. Si quieren seguir la gran ruta, que es donde cabemos más, pues empiecen por el García Colín, por el Rife, ¿sí? No se pongan, no se pongan la zanahoria, ¿no? Muy difícil de alcanzar porque si no luego nos frustramos, ¿no? Y creo que siempre es importante discutir esta parte de la bibliografía porque como hay tanta variedad, luego los estudiantes no saben, y dicen, bueno, ¿y cuál agarro de texto? ¿Cuál? Bueno, ya les estoy dando ahorita una visión. Repito, yo sigo mis propias notas que están tomadas de varios lados, tienen una influencia muy fuerte de García Colín, por obvias razones. Yo fui estudiante e investigador con él en algún momento, entonces hay unas partes que ya ni modo, yo estoy ya deformado por haber trabajado con García Colín en algún momento. Entonces, pero también tengo otras partes de mis notas que tienen que ver ya con mi labor profesional que he ido aprendiendo, pues de mi colaboración con otro tipo de gentes, ¿no? Otro tipo de especialistas, ingenieros químicos, etcétera, y que otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son notas muy particulares, pero lo que yo hago es organizarlas de tal manera que haga entendible todo y estos libros pues son de consulta, ¿no? Ahora sí, según ya su propia formación, ¿no? Y sus propios intereses, etc. Entonces, dicho esto, voy a empezar por dar una visión panorámica del curso, que es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces, aquí me detengo y no sé si hay algunas preguntas sobre los libros. Creo que no, estuvo muy claro y creo que es mucha variedad como para poder elegir como los que más nos llamen la atención y tener varias fuentes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno. Entonces, miren, la primera parte que vamos a empezar el miércoles tiene que ver con los fundamentos. Cuando hablamos de los fundamentos, pues básicamente estamos hablando de tres gentes, James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs, que fueron los que establecieron lo que se conoce como diría yo, la física estadística estándar. No voy a decir clásica porque se puede confundir un poco los términos y hay que ser cuidadosos. Voy a decir que es como la teoría base con la cual podemos desarrollar todo el curso. Los tres fueron muy importantes en su momento, dieron diferentes contribuciones y ahí iremos viendo la parte histórica. James Clerk Maxwell es muy famoso por muchas otras contribuciones en la ciencia,
no necesita presentación, ¿verdad? Y en la física estadística fue pionero en el uso precisamente de métodos estadísticos. Ya veremos un poquito más de él, cómo de estudiar el problema de los anillos de Saturno, llegó a su famosa distribución de velocidades, ¿no? Su famosa fórmula que se usa mucho para estudiar cuál es la velocidad promedio de una molécula en un gas. Ludwig Boltzmann, científico austriaco, él pues fue fundamental, es la piedra angular de esta disciplina, porque él fue precisamente el que logra hacer la labor que hizo Maxwell en el electromagnetismo. Ludwig Boltzmann lo hace en la física estadística, es el que reúne una serie de resultados científicos que existían en su época y los articula en una teoría completa. Su teoría fue muy polémica y era un científico austriaco, ¿sí? Esas connotaciones siempre hay que tenerlas claras porque para el establishment alemán, pues los austriacos son así como, bueno, son en aquella época eran así que, bueno, estos son los primitos tenemos un origen común, pero bueno, siempre son los que están por debajo de uno, ¿no? Y esa era un poco la posición de la escuela alemana en el siglo XIX con respecto a Boltzmann. Entonces, Boltzmann tuvo que luchar mucho contra ellos, contra toda esta escuela alemana para que se aceptaran sus trabajos, ¿no? Y costó mucho trabajo. De hecho, realmente la escuela alemana acabó por rehacerse mucho gracias a Einstein y a Planck, pero ya platicaremos un poco esto de cuando veamos el trabajo de Boltzmann, como su principal contendiente en este tema, digamos, su principal adversario, pues fue ni más ni menos que Max Planck. Y eso dio lugar a muchas cosas, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Y Josiah Willard Gibbs fue un científico americano, un ingeniero americano, que hizo muchas contribuciones en la ciencia, que son muy conocidas en termodinámica, en análisis vectorial, en análisis tensorial, inclusive fue pionero. Albert Einstein lo reconoce como uno de los pioneros en el análisis. Gibbs falleció en 1903, pero él fue el que se percató que en el experimento de Michelson-Morley había algo que era interesante. Y de hecho, de sus últimos trabajos de Gibbs tienen que ver con eso, con la interpretación de Michelson-Morley. Entonces Albert Einstein lo reconoce, le da su crédito en sus libros de relatividad de que igual si Gibbs no hubiera fallecido, seguramente hubiera sido un colaborador de Einstein en el desarrollo de la teoría de la relatividad. Bueno, Gibbs desarrolla una versión de la física estadística que finalmente es la versión que llegó para quedarse. Y él es quien la bautiza como mecánica estadística. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a aprender en este curso es precisamente a Gibbs. Es decir, vamos a ver los fundamentos, cómo se desarrollan con los trabajos de Maxwell y Boltzmann, pero finalmente la teoría, digamos, que enmarca y la sigue, es que sigue siendo el patrón de referencia para todas sus aplicaciones, es la que desarrolló Gibbs. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la primera parte. En la primera parte vamos a ver los fundamentos, cómo es todo el trabajo de Boltzmann, y luego con Gibbs vamos a aterrizar para ver su famosa teoría de los ensambles, ¿no? De cómo calcular promedios estadísticos. Y entonces precisamente lo que vamos a establecer en esta primera parte es la teoría de Boltzmann-Gibbs, que así también se le conoce. Aquí los nombres a veces cambian según las referencias, etcétera, pero si ustedes van a la literatura científica, los artículos científicos, van a encontrar mucho
esto, ¿no? La física estadística de Boltzmann-Gibbs, ¿no? No es que sean diferentes lo que hicieron Boltzmann y lo que hicieron Gibbs. Digamos que Gibbs vio una manera de plantear las cosas como las presentó Boltzmann, plantearlas de una manera muy ingeniosa y muy fructífera. Muy fructífera porque luego esto para la mecánica cuántica fue muy importante. Entonces, diríamos que la manera como concibió la mecánica estadística Gibbs luego tuvo sus consecuencias en el desarrollo de la mecánica cuántica. En la segunda parte, lo que vamos a ver entonces es cómo esta teoría de Boltzmann-Gibbs se puede usar para desarrollar tres tipos de físicas estadísticas. Una que es la clásica, que es la que se conoce como la física estadística o distribución de Maxwell-Boltzmann, que es muy conocido este nombre. Cuando hablamos de la distribución es un concepto ya probabilístico, que tiene que ver cómo calculamos probabilidades, ¿no? Y luego la física estadística cuántica, que la desarrollaron varios autores, y esto tiene que ver ya con la naturaleza del spin. Es decir, a nivel de física estadística clásica no vemos el spin, pero a nivel de física cuántica sí vemos el spin, y entonces resulta ser que según el valor del spin, el comportamiento de las propiedades estadísticas es diferente. Si el spin es semientero de un sistema de partículas, o sea, si las partículas tienen spin 1 medio, 3 medios, 5 medios, etcétera, entonces siguen un comportamiento diferente a que si el spin es entero. Entonces, los nombres de las gentes tienen que ver con los trabajos que se percataron de esta diferencia y cómo ambas estadísticas, la de fermiones o la de bosones, fermiones son los que tienen spin semientero, bosones son los que tienen spin entero, cómo es que bajo ciertas aproximaciones uno llega y aterrizan a una misma distribución, que es la de Maxwell-Boltzmann. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en esta segunda parte del curso. ¿Ok? Una nota interesante aquí histórica es que, bueno, los nombres pues se eligen un poco así ya de manera, porque el primero en darse cuenta de las estadísticas de fermiones, pues no fue ni Fermi ni Dirac, fueron Pauli, Wolfgang Pauli y Werner Heisenberg. Entonces, esta distribución debería de llamarse mejor Pauli-Heisenberg. El problema es que Heisenberg estuvo del lado de los malos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Él no abandonó la Alemania nazi y estuvo en el proyecto de desarrollo de la bomba atómica con los nazis, y entonces pues quedó estigmatizado, ¿no? Cuando ya se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ya de alguna manera le hicieron el feo, ¿no? Y pues ya los nombres, la física estadística de él no se le conocía ya como la de Heisenberg, sino pues como Fermi Dirac, que también desarrollaron esto de manera alterna, ¿no? En la tercera parte, pues vamos a ver aplicaciones. Entonces, ¿en qué consisten las aplicaciones? Bueno, hay una serie de temas con los cuales se puede estudiar la física estadística porque presenta modelos solubles, es decir, modelos sencillos que se pueden tratar de manera analítica o cuasi analítica. Entonces, la idea es verlos, ¿no? Presentarlos, y son una gran variedad de sistemas, o sea, en gases, en líquidos, en sólidos, cristales líquidos, polímeros, en absorción, es decir, el comportamiento de un fluido que se pega a una superficie, en sistemas bidimensionales que ahora están muy de moda. Se han estudiado siempre, pero con el desarrollo del grafeno, pues hubo una intensificación en el estudio de los sistemas en 2D. Superfluidos superconductores, semiconductores, modelos astrofísicos, que
se desarrollaron para entender enanas blancas y estrellas de neutrones, y las partes que yo les decía de simulación computacional y el formalismo de Feynman de integrales de camino. Entonces yo lo que les decía es que hay una parte que yo voy a dar de esto, de las aplicaciones, que son precisamente las que están en amarillo. Yo les voy a dar una introducción a estos temas. Simulación computacional es verlo en detalle, requiere también 2 semestres, ¿sí? De hecho, así se hace en el posgrado en física, ¿no? No es trivial, ¿no? Ver todo lo que tiene que ver con simulación computacional. Entonces, obviamente, yo voy a dar una introducción al tema. De hecho, lo voy a ir haciendo a lo largo del curso, muchas de las cosas, para ejemplificar cosas, ¿no? Y el formalismo de Feynman de integrales de camino es muy interesante también, y ver sus aplicaciones. Lo que está en blanco es lo que ustedes, como estudiantes, van a desarrollar en presentaciones. Y yo les voy a decir de manera específica cómo. Es decir, porque son temas muy vastos. Entonces yo ya en su momento les voy a decir, miren, cuando hablemos de sólidos, ustedes van a presentar la teoría de Peter Debye de sólidos. Una teoría que desarrolló este químico holandés, y que es el fundamento, uno de los fundamentos del estado sólido, ¿no? Y así, ¿no? En absorción hay un modelo muy famoso, que es el modelo de Irving Langmuir, un científico americano, y que es soluble. Él lo desarrolló a principios del siglo XX, y y bueno, y así, ¿no? Vamos a ir viendo. Esto yo, ya avanzado el curso, antes de la Semana Santa, ya les diré. Miren, lo tengo que hacer, tengo que esperarme a que pase todo este periodo de altas y bajas, etcétera, ya que ustedes puedan formar sus equipos, ¿no? Entonces, de hecho, lo haremos después del primer examen. La conformación de los equipos, ya que, digamos, ya que estabilizó el sistema, que ya sabemos quiénes están en el curso, para que precisamente tenga sentido ver cuántos somos y entonces cómo distribuimos los temas. ¿Ok? ¿Hay dudas sobre esto? Entonces, todo bien. ok. Entonces, la primera y segunda partes nos va a llevar 16 clases. Aquí vamos a hacer 2 exámenes. Antes de Semana Santa, después de cada parte vamos a hacer exámenes. Los exámenes van a ser virtuales y ya les diré cómo. Ustedes ya han estado haciendo exámenes, ¿no? Virtuales. Y la tercera parte van a ser presentaciones. Un requisito para las presentaciones es que todos estén presentes, porque es como un examen. Entonces, lo que no se vale es que yo presento y ya me olvido de todas las otras presentaciones. No, yo voy a pasar lista, y la lista va a ser muy, ¿cómo se llama? La participación en este aspecto va a ser muy importante, ¿sí? Lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Para la evaluación. Bien, entonces, pues ¿qué les voy a dejar de tarea ahora? Miren, el miércoles tenemos una clase, ahorita les digo que vamos a ver en esa clase. Luego viene un día feriado, nuestro primer día feriado, que es el 1 de febrero, que no tenemos clase. Entonces, todas estas lecturas están pensadas que las vayan haciendo, no para la próxima clase, sino que las vayan haciendo a lo largo de estos días y que aprovechen el puente para seguir haciendo la indagación o las lecturas, ¿no? Porque las vamos a estar usando en la parte de fundamentos. Entonces, miren, les pido que revisen los capítulos 18, 19 y 20 del Resnick and Holiday. Estoy refiriéndome al libro, a la edición que tiene como autor a Walker, ¿no? A John Walker. Que es una de las ediciones, es la edición octava del Resnick, ¿no? En otras ediciones son 4 capítulos. O sea, en esta edición, la octava edición del Resnick, se condensa en 3 capítulos, 18, 19 y 20. Esto es un material que se ve en el curso de fluidos, ondas y temperatura, ¿no? O al menos yo
Es la parte final con la que cierro yo el curso siempre, ¿no? Entonces es repasar lo que se habla ahí de termodinámica y de teoría cinética, etc. De su curso de termodinámica, que es después de este de Fock, lo que es muy importante es que tengan claro los conceptos, el concepto de potenciales termodinámicos y asociado a él el tema de energías libres. La energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, ¿sí? Porque los vamos a estar usando mucho. Entonces, que los vayan recordando qué es lo que se establecieron. De sus cursos de mecánica, para la parte de Boltzmann voy a ver colisiones. Entonces, lo que les pido es que revisen del Resnick los capítulos que tienen que ver con trabajo y conservación de energía y colisiones, ¿no? Que son, de nuevo, en esta edición, son los capítulos 7, 8 y 9, ¿no? Luego, que repase nociones básicas de probabilidad. O sea, estas nociones básicas de probabilidad son así a nivel de un texto Schaum, ¿sí? Ustedes ya llevaron un curso de probabilidad y estadística. Bueno, como ustedes saben, esta es una, bueno, la matemática estadística es muy extensa y tiene muchas cosas, ¿no? Muchas. Pero no, o sea, no se trata de que sean ustedes unos expertos. Aunque este es un curso de física estadística, el adjetivo estadístico no quiere decir que tengan que ser unos expertos en el manejo de la estadística, no. Realmente las nociones fundamentales que vamos a requerir son muy básicas. Son las nociones de cómo calcular un valor medio, cómo calcular una desviación estándar, la varianza, qué son las distribuciones, una distribución gaussiana, ¿sí? Son los temas típicos que se ven en un curso elemental de probabilidad, ¿no? También, no lo puse aquí, pero por ejemplo, en algún momento vamos a, justo cuando veamos la parte de las estadísticas cuánticas, vamos a usar un poco de combinatoria y permutaciones. Entonces, que es, así como veían esos ejercicios de que tengo 20 canicas de 3 colores, ¿no? 10 rojas, 3 amarillas y 7 verdes, ¿no? Y entonces, ¿de cuántas maneras puedo escoger, ¿no? Una tercia de una roja y 2 verdes y cosas así. Ese tipo de cálculos los vamos a hacer nosotros, pero a nivel de partículas, ¿ok? Y de niveles de energías. Eso lo vamos a requerir mucho en la parte 2. Entonces, váyanlo estudiando cómo se calculan, recordar esto, ¿no? Cómo se quebraban la cabeza para calcular permutaciones y combinaciones, ¿no? Vamos a estar usando también nociones básicas de mecánica analítica, como qué es el espacio-fase, qué es un lagrangiano, qué es un hamiltoniano. Vamos a usar mucho hamiltoniano. El principio de Hamilton, las ecuaciones de Hamilton. Yo aquí sí haré como una especie de repaso, pero muy rápido, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es que ustedes ya traigan esta información. Eso lo vamos a necesitar para Boltzmann. O sea, eso lo vamos a necesitar para el 3 de febrero. O sea, de este miércoles en 8, ¿ok? Ahí es donde voy a empezar a necesitar que ustedes ya sepan, recuerden lo que es el espacio-fase, que es un hamiltoniano, etc. También necesitamos nociones básicas de física cuántica, como qué es la ecuación de Schrödinger, qué es la función de onda, qué es la densidad de probabilidad, el tema de los niveles de energía, cómo se calculan valores medios o valores de expectación en mecánica cuántica, y también las nociones muy básicas de spin. De nuevo, todo esto que está aquí es lo que llevan en un curso de física cuántica, no de mecánica cuántica, que es el que seguramente varios de ustedes están llevando ahorita en este semestre, sino es física cuántica, ¿no? O sea, lo que ven así a nivel de Resnick, de física cuántica, ¿no? Bien, entonces en la clase 2 vamos a empezar el curso con el primer modelo estadístico de la materia, que se desarrolló en el siglo XVIII por David Bernoulli, y del cual vamos a aprender y vamos a conectar con la termodinámica. De hecho, en esta clase es donde se conecta lo que ustedes vieron al final de su curso de fluidos, ondas y temperatura con lo que vamos a usar aquí. Es importante ver el modelo de Bernoulli, que es un modelo de juguete muy bonito, con muchas simplificaciones, pero que ya da
elementos muy claros del comportamiento estadístico de la materia. Porque entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es ver a Boltzmann, que eso sí ya no lo han visto, la teoría cinética de Boltzmann, es decir, van a ver qué hizo Boltzmann a partir de Bernoulli y cómo Boltzmann llegó a partir de una teoría muy elaborada, pero muy rigurosa, logró establecer la naturaleza de la entropía desde el punto de vista estadístico. Porque lo que vamos a ver en la próxima clase es que Bernoulli esencialmente nos explica qué es la temperatura y qué es la energía interna a partir del comportamiento microscópico de la materia. Es decir, podemos entender la ley 0 y la ley 1 de la termodinámica a partir del modelo de Bernoulli. Pero para entender la ley 2, de donde surge la entropía, eso ya no lo podemos hacer realmente con Bernoulli. Quien hizo ese trabajo fue Boltzmann. Y fue precisamente a partir de ahí que él pudo establecer las bases estadísticas de toda la termodinámica, y fue ahí donde entró en conflicto con mucha gente, entre ellos Max Planck, ¿no? Que Max Planck no le gustó nunca que hicieran una interpretación estadística de la segunda ley. O sea, para él, la segunda ley era una ley absoluta. Cuando uno habla de comportamientos estadísticos, siempre existen fluctuaciones, variaciones. Y bueno, en la vida diaria nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, de repente creemos en absolutos y pensamos que las cosas se rigen por absolutos y no permitimos que existan fluctuaciones, ¿no? Pero la vida real no es así. Una cosa es cómo concebimos la vida nosotros, pero otra cosa es la vida real, y en la vida real hay fluctuaciones. Entonces, y a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Aceptar las fluctuaciones, ¿no? Si alguien se sale de la norma, ya está mal, hay que mandarlo al manicomio, se va a ir al infierno, no. No aceptamos la posibilidad de que existan fluctuaciones del comportamiento que consideramos, entre comillas, normal. Bueno, eso fue lo que pasó con Planck. Cuando Boltzmann establece una base estadística de la segunda ley de la termodinámica, a Planck eso no le gusta porque dice, no, la segunda ley es absoluta. Si tú me hablas de un comportamiento estadístico, es que puede haber fluctuaciones. Y si hay fluctuaciones, me estás diciendo que puede haber excepciones al cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica. Y toda la tesis doctoral de Max Planck fue sobre el cumplimiento de la segunda ley, el cumplimiento absoluto. ¿Okay? Entonces, este conflicto entre lo que es lo estadístico y lo absoluto fue fundamental en el desarrollo de la física estadística y de la física cuántica. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. En la próxima clase vamos a ver el modelo de Bernoulli, que es un modelo muy sencillo, muy de juguete, pero con el cual uno puede aprender muchas cosas. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces aquí vamos a dejar el curso. Yo Y tengo una duda, profesor. sí, ¿cuál duda? A ver. Bueno, en unas diapositivas que presentó un poquito atrás, Uh-huh. es solamente una inquietud que fue un antes de esa, creo. Creo, creo que no venía nada escrito, pero lo mencionó. Me quedó con la Sí, duda, dime. inquietud. Si nos mencionó que las partículas con spin semientero, bueno, tienen comportamientos, no sé a qué tipo de comportamiento se refiera, pero dijo que tenía comportamientos diferentes a las spines enteros. Así es. Las partículas con spines semienteros, entre ellas, ¿son iguales los comportamientos? Bueno, ¿al que se refiere usted o simplemente son similares? Por ejemplo, la de un medio con tres medios, ¿son exactamente iguales o simplemente como Sí. que se parecen? Bueno, es que eso lo vamos a ver ahí justamente, pero esto viene de la física cuántica, es decir, eh, recordarás que existe el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? ¿Has Sí, oído hablar del principio de exclusión?
Y el principio de exclusión, precisamente lo que te dice es que no puede haber dos partículas de spin semientero en el mismo estado cuántico, es decir, que tengan en el mismo nivel de energía, digámoslo, con todos los números cuánticos iguales. ¿Ok? O sea, por ejemplo, cuando se ve la estructura atómica de acuerdo a la mecánica cuántica, pues tú sabes que precisamente el hecho de que exista estructura atómica viene del principio de exclusión de Pauli y viene del hecho de que los electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. ¿Ok? Ok. Entonces resulta ser que hay 4 números cuánticos. El número cuántico principal, que es el que da el nivel de energía n, el número cuántico de momento angular total, que es L, el momento angular de proyección, el momento cuántico en una dirección, que es m, y el spin. Y entonces, debido a esto de que no puedes tener dos electrones que tengan exactamente los mismos números cuánticos, es que tú tienes niveles de energía y tienes orbitales. Y por lo tanto puedes tener toda la complejidad de la formación de enlaces, etcétera. ¿Ok? Con los bosones no sucede eso. O sea, con los bosones sí tú puedes tener bosones que tengan exactamente los números cuánticos. Y por eso es que existen los condensados de Bose-Einstein. Los condensados de Bose-Einstein es que tú tengas todos los bosones que forman un sistema de bosónico, que estén todos en el estado base. Eso no pasa con fermiones. ¿Sí? No pueden, porque tendrían los mismos números cuánticos. Y esto tiene que ver con las propiedades de simetría de las funciones de onda. Pero eso es precisamente lo que vamos a ver en esta parte de sistemas clásicos, sistemas cuánticos. Vamos a ver cómo precisamente la existencia de estas simetrías, o sea, un sistema de bosones tiene que ser una función de onda simétrica y una del sistema, sí, y una función de onda de los fermiones tiene que ser antisimétrica. Esta propiedad que tiene que ver con un operador de paridad es lo que precisamente nos permite distinguir que hay dos tipos de estadísticas. Pero eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ahora, claro, las partículas con el mismo, con valor, perdón, partículas que tienen spin semientero, claro que pueden ser diferentes en otras propiedades. O sea, por ejemplo, los neutrones y los protones. Los neutrones y protones tienen spin semientero. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del spin, pues tienen la misma propiedad, pero los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros. Entonces ahí ya son diferentes. ¿Ok? Entonces tú sí puedes tener diferencias entre partículas que tengan el mismo spin. ¿Ok? Pero viene por carga o por otras propiedades. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a dejar la clase allí y nos vemos el miércoles. ¿Ok? Ok. Ok, Vale, Ok. muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. Nos vemos.